Capítulo 271. Arrasar hasta los cimientos, parte 2. Una pantalla de luz blanca lechosa se elevó desde la formación de abajo, y el rostro de Yu Xiaoou apareció débilmente en la formación mientras sonaba un ruido atronador. ¿Por qué has atacado el mercado de nuestra familia Yu sin motivo? Por favor, reconsidera tus acciones. Nuestro antepasado es, dijo Yu Xiaoou, intentando ganar tiempo. Sin embargo, la manga de Fei Guangbai atravesó la formación, provocando al instante una explosión masiva que interrumpió bruscamente las palabras de Yu Xiaoou. Su túnica y capa ondearon silenciosamente tras él. Fei Guangbai, temiendo ser reconocido, no desenvainó su lanza. El poder de su fundación inmortal surgió en secreto, activándose silenciosamente. Jian Eqian sonrió con frialdad, con la expresión distorsionada por la rabia mientras apretaba los dientes. Solo y sin miedo, patrones de jade emergieron en sus ojos. Al juntar las palmas de las manos, 6 rayos de luz blanca, semejantes al jade, brotaron de su cuerpo, y los patrones de jade se extendieron desde sus codos y lóbulos de las orejas, flotando en el aire como cintas de seda blanca. En cuanto su fundación inmortal se manifestó, los miembros de la familia Yu quedaron visiblemente atónitos. Algunos incluso perdieron el control de sus puntos de formación, lo que les hizo vacilar levemente. La sorpresa surgió al ver la fundación inmortal de Jian Eqian, idéntica a la del antiguo antepasado de la familia Yu, Yu Yufeng, de hacía muchos años. Tal visión los hizo especular desesperadamente entre ellos. Yu Xiaoou estaba completamente horrorizado. Parecía como si hubiera visto un fantasma. General de la corte de Jade. ¿Cómo es posible? Jian Eqian había cultivado la base inmortal, general de la corte de Jade, a partir de la escritura del camino cortesano ancestral. Esta escritura había perdido hacía tiempo su esencia crucial, el y del polvo celestial. La familia Yu solo había logrado preservar una parte de este y espiritual, que se utilizó en Yu Yufeng. Desde entonces, nadie había logrado cultivarlo. Ahora, al ver a este cultivador activar su base inmortal, la mente del general de la corte de Jade, Yu Xiaoou, se quedó en blanco, llena de innumerables conjeturas. Estaba tan distraído que ignoró a las 2 personas que atacaban la formación, murmurando aturdido, «¿Eres tú?». Los 2 fuera de la formación no le dieron ninguna oportunidad. Fei Guangbai no usó su lanza, solo suprimió la formación de guardia de la corte de Jade con hechizos y ataques físicos. Jian Eqian saltó hacia adelante, colocando las palmas de las manos sobre la formación. Los patrones de jade se extendían desde ella y parecieron cobrar vida, perforando la formación blanca lechosa y extendiéndose rápidamente por su superficie. ¿Qué es esto? La mente de Yu Xiaoou estaba confusa, y notó que la formación se volvía cada vez más inestable. Su control sobre ella, mantenido a través del diagrama de formación, se debilitó. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de incredulidad e inevitabilidad. Murmuró con voz ronca, «Es la familia Jian». La formación seguía temblando, y ahora aparecían grietas visibles en la formación protectora de la corte de Jade, que parpadeaba aún más. Yu Xiaoou escuchó gritos de terror y sollozos tenues fuera del salón, y su agarre se aflojó lentamente. ¡Crack! La formación protectora de la corte de Jade, cuidadosamente construida por la familia Yu y conectada a través de las venas espirituales de las 5 montañas inmortales, se hizo añicos como papel frágil bajo el hechizo de Jian Eqian. La barrera blanca como la leche se desvaneció, transformándose en innumerables rayos de luz que desaparecieron en la prefectura de Milin. El denso conjunto de edificios que se alzaba finalmente quedó al descubierto. El mercado de la prefectura de Milin aún no había abierto, y estaba ocupado principalmente por cultivadores de la familia Yu y cultivadores invitados. Con 2 cultivadores del reino del establecimiento de la fundación entre los invasores, los cultivadores de la familia Yu, que habían perdido el apoyo de su formación, huyeron en todas direcciones. Los cultivadores invitados de Fei Guangbai descendieron sobre varios puntos de formación. Jian Eqian, sin dudarlo, se dirigió al palacio más alto, destrozando su cúpula de un solo paso y aterrizando rápidamente en su interior. ¡Boom! Yu Xiaoou, golpeado por la reacción de la destrozada formación protectora de la corte de Jade, sintió que le dolían los órganos y que su maná se agotaba por completo. Sentía el cuerpo vacío, lo que hacía imposible escapar volando. Solo pudo observar cómo las tejas y los escombros caían de la cúpula, retrocediendo en vano. «Eres de la familia Jian». Yu Xiaoou ya no pensaba en huir, con una expresión compleja debido a la oleada de emociones que sentía.
Reconociendo la cultivación de Jian Eqian del general de la corte de Jade, su objetivo en la familia Yu y su método para romper la formación de guardia de la corte de Jade, sumado al parecido de Jian Eqian con su difunta esposa, Yu Xiaoou se convenció de sus sospechas. Las familias Yu y Han habían sido originalmente cultivadores externos de la familia Jian. Tras el declive de esta, las familias Yu y Han los fueron destruyendo poco a poco, pieza por pieza. Ambas familias tenían sangre de la familia Jian, y ahora, al ver a un miembro de su antigua familia principal ante ellos, las emociones de Yu Xiaoou eran extremadamente complejas. Jian Eqian apenas abrió los ojos. Sus pupilas poseían la misma claridad jade que Yu Yufeng. Su mirada aterradora se clavó directamente en Yu Xiaoou. Jian Eqian no habló, solo con sus ojos de jade clavados en Yu Xiaoou, lo que lo hizo retroceder patéticamente. Aunque Yu Xiaoou pertenecía a la generación Xiao, su edad superaba a la de Yu Yufeng debido a la acumulación de años. Su madre pertenecía a la familia Jian, su abuela también. Se había casado con una miembro de la familia Jian, y al final, fue él quien asesinó a los miembros de la familia Jian. La mente de Yu Xiaoou se llenó de visiones caóticas. Su madre, su abuela, sus ojos se cruzaron en ese instante, como un relámpago que atravesaba su mente envejecida. Sin siquiera hacer un movimiento, Jian Eqian ya había obligado a Yu Xiaoou a retroceder, paso a paso. Maricón. Yu Xiaoou supuso que el hombre de mediana edad que tenía ante sí podría ser el hermano menor de su esposa, o incluso su primo, o quizás un pariente lejano. Pero antes de que pudiera llegar a una conclusión, la mano de Jade ya había atravesado el pecho de Yu Xiaoou, extrayendo su corazón, que aún latía. Una oleada de intensa satisfacción invadió a Jian Eqian, pero la tristeza y la conmoción en los ojos del anciano le provocaron una punzada de remordimiento, una incomodidad similar a tragarse una mosca. No soportaba mirarlo directamente, y la ferocidad de su mirada se desvaneció lentamente en una expresión húmeda y dolorosa. Jian Eqian pronto se perdió en sus pensamientos. Quizás este anciano sea mi cuñado, o incluso mi tío, o tal vez un pariente lejano. Jian Eqian agachó la cabeza y retiró lentamente el brazo, lo que provocó que Yu Xiaoou escupiera un chorro de sangre, manchando su barba canosa con mechones rojos. Yu Xiaoou se esforzó por ver el rostro del hombre de mediana edad, notando sus rasgos distintivos, rectos y decentes. A pesar de sus ojos feroces y venenosos, aún guardaban un asombroso parecido con su difunta esposa, llenos de vitalidad y con una sutil mirada melancólica. Su mente se remontó a la tenue luz de las velas de su noche de bodas, cuando la mirada triste de la mujer se fijó en Yu Xiaoou. A sus 15 años, Yu Xiaoou había quedado completamente fascinada, acariciando su larga cabellera y llamándola Eqin con cariño. Mientras el mundo giraba, Yu Xiaoou sintió la cruel ironía del destino. Su pecho se agitaba como un fuelle mientras la saliva goteaba de las comisuras de su boca debido al dolor agonizante, cayendo gota a gota. La orina se filtraba incontrolablemente, y el lastimoso anciano se estremeció al pronunciar dos palabras débilmente. Iner. Jian Eqian rió con frialdad, como si se burlara de él. Yu Xiaoou solo bajó la cabeza para mirar el brazo blanco que le atravesaba el pecho. Su mano arrugada y anciana le dio unas palmaditas suaves y tiernas, como para consolarlo. El último aliento que había sustentado su anciano cuerpo finalmente lo abandonó. La fuerza vital de Yu Xiaoou se disipó, y lentamente inclinó la cabeza, deslizándose hacia la oscuridad. Capítulo 272. La resolución de Wang Bai. Crujido, crujido. Un fuego carmesí ardía en el mercado de la prefectura de Milin. Sus llamas danzaban por los aleros y desprendían olor a madera quemada. La sangre corría y goteaba por el suelo, y los cuerpos yacían desperdigados en las esquinas. Fei Guangbai permaneció en silencio con las manos entrelazadas tras la espalda. Entre los cultivadores invitados que había traído, uno había fallecido, y ya se habían hecho cargo del cuerpo. Sin embargo, Fei Guangbai no sentía pena. Este asalto al mercado de la prefectura de Milin le había proporcionado una abundancia de objetos espirituales y artefactos de arma, tanto que sus bolsas de almacenamiento no cabían en ellas. De hecho, Fei Guangbai estaba tan contento que casi se rió a carcajadas. Mientras las familias Li y Yu luchaban, fue la familia Fei la que obtuvo los mayores beneficios. Fei Guangbai arrastró sus botas contra el suelo, sintiéndose inmensamente orgulloso de sí mismo. Incluso la sangre roja y brillante que manchaba el suelo parecía festiva. Al avanzar unos pasos, vio a un hombre de mediana edad de pie en el aire,
ordenando los cuerpos para evitar que el fuego los consumiera. «Hermano Jian», gritó Fei Guangbai al ver la expresión sombría de Jian Eqian. Jian Eqian se giró y respondió lentamente. «Son parientes. Que el fuego no los queme. La familia Yu se encargará del entierro». Fei Guangbai permaneció en silencio. Jian Eqian, un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, apenas respiró para realizar estas pequeñas tareas. Después de un rato, Fei Guangbai ahuecó el puño y dijo: «Hermano Eqian, ha prestado un gran servicio. Deberíamos compartir el botín de este mercado». La mente de Jian Eqian estaba ocupada con el recuerdo de las últimas y suaves palmaditas de Yu Xiaoou en su muñeca. La mano del anciano ardía, provocando un hormigueo en las extremidades de Jian Eqian y un sentimiento de desgarramiento en su alma. Había perdido el interés en todo lo demás. Quizás la masacre había agotado gran parte de su odio acumulado, pues su expresión ya no parecía tan feroz como antes. Respondió en voz baja: «Hermano Guangbai, ya no tengo ningún deseo por esto. Mi único pensamiento en esta vida era vengarme. Puedes llevarte estos objetos y distribuirlos entre tu clan. No me sirven de nada. No puedo posiblemente». Fei Guangbai comprendía el valor de estos objetos, pero su astucia aún veía una oportunidad en esta situación. Esperaba reclutar a Jian Eqian, ahora solo, como anciano invitado de la familia Fei. La técnica de cultivo de Jian Eqian era excepcional y su destreza en el combate, de primera. Fei Guangbai insistió en compartir el botín. Jian Eqian, incapaz de negarse, ahuecó el puño y dijo: «Podemos hablar de esto otro día. Puedes clasificar los objetos y convertirlos en piedras espirituales para mí, hermano». Fei Guangbai asintió, su túnica ondeando suavemente con el viento del norte. «Ahora que este asunto está resuelto, debemos irnos rápido. Si Yu Yufeng regresa, podría arruinarlo todo», respondió. Al ver a Jian Eqian asentir, Fei Guangbai recordó de repente a Litonya y pensó: «Litonya sigue conteniendo a Yu Xiaogi. Me pregunto cómo estará la situación allá. Necesita nuestra ayuda». Mientras Fei Guangbai reflexionaba sobre esto, un repentino y siniestro pensamiento cruzó por su mente. La familia Yu ha sufrido una gran pérdida y probablemente estará en decadencia durante décadas o incluso siglos. La familia Li, con Li Chehing y Litonya, se ha vuelto demasiado fuerte. Quizás sea mejor irse ahora y dejar que Litonya sufra un revés en el monte Huazong para equilibrar el poder de las dos familias. Este pensamiento se apoderó de él como un demonio, dando vueltas enloquecidos en la mente de Fei Guangbai. Su sangre se apoderó de él al imaginar el rostro solemne de Litonya y el rostro heroico y radiante de Li Qinggong. Finalmente, apretó los dientes y pensó: la familia Yu aún cuenta con Yu Yufeng, cultivador en la última etapa del reino del establecimiento de la fundación, quien por sí solo puede reprimir a 3 familias. Al final, debo unir fuerzas con Litonya. Deteriorar las relaciones con la familia Li por esta pequeña ganancia sería una tontería, sobre todo si Yu Yufeng nos elimina uno por uno. Además, la familia Li está en la costa sur, y mi familia en la costa norte. Con el lago Mirada de Luna entre nosotros, somos aliados geopolíticos naturales. Ninguna de las partes albergará malas intenciones. Fei Guangbai exhaló profundamente, reprimiendo el siniestro pensamiento que lo asaltaba. Una sonrisa amable y atractiva regresó a su rostro mientras ahuecaba el puño hacia Jian Eqian. Litonya sigue luchando en el sur. Debo ir en su ayuda. Compañero daoísta, por favor, regresa a tu cueva. Cuando esto termine, iré a darte las gracias personalmente. Esto no fue un problema para Jian Eqian, ya que no deseaba quedarse y se sentía cada vez más incómodo. Agradecido por el indulto, ahuecó el puño, intercambió algunas palabras amables y se alejó rápidamente. Fei Guangbai ordenó a sus cultivadores invitados que regresaran a casa mientras él volaba hacia la familia Li. Clan. Litonya esquivó el artefacto del reino del establecimiento de la fundación, la montaña de humo de jade, desenvainó su espada y se dio la vuelta. Su expresión seguía siendo aterradoramente tranquila. Frente a él, Yu Xiaogi respiró profundamente, mirando a Litonya con incredulidad y con el corazón agitado. Es tan difícil lidiar con el océano infinito. Es asombroso. Durante 4 horas, Yu Xiaogi había estado incansablemente a la ofensiva contra Litonya, desde el amanecer hasta que el sol ya estaba en lo alto. Al principio, los miembros de la familia le habían alzado la vista con miedo, preocupados en silencio por Litonya. Sin embargo, ahora habían regresado a sus tareas, ignorando a los 2 cultivadores del reino del establecimiento de la fundación en el cielo.
Esto enfureció aún más a Yu Xiaogi. Litonja desvió con suavidad la montaña de humo de jade que se aproximaba y, al ver que Yu Xiaogi finalmente se detenía, sintió que su maná se recuperaba rápidamente. Su expresión era indescifrable cuando finalmente sonrió y preguntó: «Hermano Xiaogi, ¿desea continuar?». Al observar la expresión sombría de Yu Xiaogi, Litonja silenciosa pero alegremente agregó en su mente: «Si no lo haces, el 40% del maná que he gastado pronto se repondrá». Yu Xiaogi lo fulminó con la mirada, observando a los numerosos miembros de la familia Li que se encontraban debajo. Se dio cuenta, con sorpresa repentina, de que llevaba más de 4 horas fuera de casa, sin que ningún miembro de la familia Yu llegara para ayudarlo. El pánico se apoderó de su corazón. «Fei Guangbai, ¿de verdad te has confabulado con ellos?». Yu Xiaogi entrecerró los ojos, sabiendo que probablemente era la familia Fei la que había actuado. Por suerte, la formación de guardia de la corte de Jade era increíblemente fuerte. Incluso si Fei Guangbai hubiera pedido ayuda a sus aliados en la etapa inicial del reino del establecimiento de la fundación, no habrían podido penetrarla en tan solo 4 horas. Aliviado, agitó la manga con frialdad y se burló. «Tienes habilidades impresionantes, compañero daoísta». Litonja simplemente ahuecó el puño sin responder. Cerca de allí, Wu Shaoyun había soportado 4 horas de tormento, observándolos con nerviosismo. Por fin, vio un rayo de luz en el cielo. Un apuesto hombre de mediana edad, con elegante túnica blanca, descendió ahuecando el puño. «Guangbai saluda a sus compañeros daoístas». Litonja respondió ahuecando el puño. Fei Guangbai observó la situación y rió. «Escuché que la familia Yu estaba acosando a los débiles, así que me apresuré a ayudar. Pero parece que no tengo por qué preocuparme por el hermano Tonya». Las palabras de Fei Guangbai ahora favorecían por completo a la familia Li, sin mostrar siquiera una fachada de respeto por la familia Yu. Después de que Jian Eqian matara a tantos en el mercado de la familia Yu, ya no había lugar para la reconciliación entre las familias Fei y Yu. Fei Guangbai ya no veía motivo para jugar con ellos. A Yu Xiaogi se le encogió el corazón al oír estas palabras, y un presentimiento lo invadió. Gritó: «Fei Guangbai, ¿qué actos despreciables has cometido?». Fingiendo sorpresa, Fei Guangbai giró la cabeza y respondió: «Hermano Xiaogi, ¿qué quiere decir con eso?». Capítulo 273. Asuntos concluidos. Yu Xiaogi y Fei Guangbai habían luchado abierta y secretamente en el lago durante muchos años, por lo que Yu Xiaogi conocía bien el verdadero carácter de Fei Guangbai. Sabía que Fei Guangbai era un tigre sonriente, alguien que hablaba con dulzura pero escondía una espada tras la espalda. Al ver la actitud de Fei Guangbai, se alarmó profundamente. Sin decir nada más, se alejó rápidamente, sin siquiera molestarse en decir una palabra dura, dejando solo su silueta en retirada a la vista de ambos. Los dos no lo detuvieron, permaneciendo en el aire mientras los miembros de la familia Li vitoreaban abajo. Fei Guangbai ahuecó el puño y sonrió, diciendo: «Felicidades, hermano Tonya. Y, por supuesto, muchas gracias a ti». Litonja comprendió la implicación de sus palabras, sabiendo que la familia Fei debía de haber obtenido una ganancia sustancial en el mercado de la prefectura de Milin. Ahuecó el puño y respondió: «Hermano Guangbai, agradecemos mucho su puntual llegada, gracias». Wu Shaoyun, quien había permanecido de pie, incómodo, como espectador, vio marcharse a Yu Xiaogi sin decir palabra y finalmente tuvo la oportunidad de hablar. Se acercó con una sonrisa algo avergonzada y se presentó diciendo: «Soy Wu Shaoyun, de la familia Wu de la Prefectura Sur. Saludos a ambos, compañeros daoístas». Wu Shaoyun había dudado antes, sin atreverse a ayudar a Yu Xiaogi por temor al poder de Li Chehing. Aunque no lo había ayudado, había mostrado deferencia, por lo que Litonja respondió cortésmente, hablando en voz baja: «Saludos, compañero daoísta». La incomodidad de Wu Shaoyun se alivió un poco al ver la cortesía de Litonja. Sin saber qué decir, finalmente habló, algo abatido: «Para aprovechar oportunidades y objetos espirituales, hay que luchar. Si resulta en muerte, es el destino, y nadie tiene la culpa. Vine aquí al recibir noticias y tuve que preguntar para quedarme tranquilo. No te guardo rencor». Sus palabras fueron ingeniosas, explicando sutilmente y expresando su deseo de resolver agravios. Litonja, sin querer ganarse enemigos, asintió con suavidad. Rara vez actuaba movido por la avaricia, respondiendo principalmente a las amenazas,
pero 60 años de cultivación lo habían visto ocasionalmente abrumado por tales deseos. Las palabras de Wu Shaoyun lo aliviaron, y devolvió la cortesía con el puño ahuecado. Los dos guardaron silencio. Wu Shaoyun ofreció algunos comentarios corteses y los invitó a visitar a la familia Wu en el futuro, tras lo cual se marchó. Fei Guangbai también ahuecó el puño, y Li Tongya, tras una mirada profunda, finalmente habló. Aunque su familia se ha beneficiado enormemente de la riqueza acumulada por la familia Yu, han destruido el mercado y asesinado a muchos miembros de la familia Yu, convirtiéndose en un enemigo acérrimo de Yu Xiaogi. Cuídense de la venganza. Fei Guangbai, ajeno a la muerte de Yu Yufeng, asintió profundamente en señal de acuerdo con las palabras de Li Tongya. Yu Yufeng es realmente formidable, incomparable en este lago. Es realmente aterrador. Contendré a mis discípulos. Sin embargo, su voz se apagó. La expresión de Fei Guangbai se tornó resuelta mientras ahuecaba el puño con solemnidad y decía: la enemistad entre nuestras familias y la familia Yu es ahora tan profunda como el mar. También está Yu Muxian entre sus filas. Debo pedirle al inmortal de la espada que continúe su protección. El corazón de Li Tongya dio un vuelco. Entiendo, hermano Guangbai. Cuida de tu clan, dijo simplemente. Fei Guangbai aún temía las represalias de Yu Yufeng, pero Li Tongya sabía que la pérdida de la familia Yu era inmensa. Les tomaría décadas recuperarse, lo que les dificultaba incluso mantener la presión sobre las familias de la costa este, y mucho menos buscar venganza. Asintió con la cabeza y acompañó a Fei Guangbai un poco más antes de regresar al monte Huasong. Los soldados en la montaña permanecieron en silencio, formando dos filas ordenadas. Al llegar Li Tongya al salón, se arrodillaron con un estruendo. Li Xuanxuan, sonriendo, se apresuró a saludarlo, diciendo respetuosamente: el segundo tío ha repelido a los poderosos enemigos y ha protegido al clan. Tu poder divino es imponente. Te estamos profundamente agradecidos. Li Tongya se echó a reír, agitando la manga para interrumpir a Li Xuanxuan. Pícaro, siempre tan formal. Li Xuanfeng y Li Xuanling, de pie detrás de él, rieron al oír sus palabras. Li Xuanxuan se irguió, sin poder ocultar la alegría en su rostro. Li Xuanling dio un paso al frente y dijo: hemos reunido los tesoros de la familia An. Según An Seyan, hay 37 piedras espirituales, 6 artefactos de arma del reino de la respiración embrionaria y 5 objetos espirituales, todos en el reino de la respiración embrionaria. También obtuvimos una placa de formación del reino de cultivo de y conocida como la formación de retorno de los 5 I. Aunque no es de primera categoría, puede usarse como formación protectora para las montañas. Excelente. Li Tongya asintió e instruyó. El terreno del monte Yutin es escarpado y elevado, con venas espirituales débiles. No hay necesidad de priorizarlo, simplemente establece una formación básica allí. Ubica esta formación en la llanura del monte Huasong, rica en y espiritual. En cuanto al monte Huaqian, agitó la mano e hizo un gesto a Li Xuanfeng, que estaba abajo, y le habló con cariño. Xuanfeng, ve a la prefectura de Lixia e invita a Liu Changdi a examinar la veta terrestre y el terreno del monte Huaqian. Que prepare la formación. Entendido. Li Xuanfeng asintió obedientemente antes de colgarse el arco largo al hombro, alejándose rápidamente del viento. Li Tongya se acarició la barba y ordenó: la noticia del ataque al monte Huasong aún no se ha difundido. Envíen a alguien al monte Yue Oriental para ordenarle a Chamoli que venga al monte Lijing. Quiero echar un buen vistazo a la técnica del origen secreto del trueno púrpura para King Gon. En cuanto a An Seyan, Li Tongya hizo una pausa, subiendo los escalones de piedra y entrando en el espacioso salón. Estaba desolado y silencioso, con los pilares de piedra intrincadamente tallados, el aire impregnado del penetrante olor a sangre. Las luces parpadeantes proyectaban un tenue resplandor a su alrededor, acompañado de débiles y tristes gemidos. Goteo, goteo. La sangre espesa goteaba lentamente. An Seyan sostenía un artefacto de arma con forma de cuchillo, cortando suavemente un trozo de carne tan fino como el ala de una cigarra, casi transparente. Lo levantó con el pequeño cuchillo, se lo metió en la boca y lo tragó en 2 bocados. An Seyu estaba irreconocible en ese momento. Su delgada membrana muscular se aferraba a sus huesos blancos, colgando como una escultura de la viga. Su corazón y otros órganos, aún latiendo débilmente, cubiertos por una membrana translúcida, colgaban hacia abajo. Todos goteaban sangre que llegaba a los pies de Li Tongya,
solo para ser repelida por la capacidad repelente de agua de su base inmortal del océano infinito. Litonya miró fijamente al suspendido Anseyu. Sus cejas serpenteantes revelaban una malicia escalofriante, como si la persona que colgaba frente a él fuera alguien a quien odiaba profundamente. Por un momento se quedó sin palabras. Todos guardaron silencio. Varios discípulos más jóvenes parecían incómodos, mientras que Li Xuanling y Li Xuanzuan fruncieron el ceño al verlo. Solo los ojos de Li Yuanjiao brillaban intensamente, mirando fijamente a Anseyu. Anseyan, ajeno a los demás, agarró el cabello de Anseyu y lo cortó con cuidado. Anseyu solo pudo gemir lastimeramente, con su cuerpo escultural temblando levemente. Sus párpados y mejillas habían desaparecido, y sus ojos rojos sangre parecían a punto de salirse de sus órbitas en cualquier momento. El rostro de Li Xuanzuan era sombrío, pero al ver la expresión pensativa de Litonya, no se atrevió a reprender a Anseyan. De repente, recordando algo, le susurró al oído. Hemos emparejado a Anseyan con Nifeiruo, quien ahora está embarazada. Debemos informarle de inmediato. Probablemente Anseyan aún no lo sepa. Litonya, despertado de su aturdimiento por el sombrío recordatorio de Li Xuanzuan, sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Suspiró profundamente y, con un movimiento de su manga larga, envió una ráfaga de maná que impactó el abdomen de Anseyan. Anseyan fue lanzado de lado de inmediato, rodando 3 veces por el suelo antes de vomitar una bocanada de suciedad sanguinolenta. Era una mezcla repugnante y horripilante de trozos de carne y piel, y su visión hizo que todos se estremecieran. La boca de Anseyan estaba llena de sangre y tenía una expresión aturdida, como si estuviera cayendo en un profundo delirio. Está muy perdido, murmuró Li Xuanling en voz baja. Sin embargo, vio a su padre, Litonya, negar con la cabeza. Litonya dio un paso adelante, levantó a Anseyan por el cuello y rugió como un trueno en su oído. Anseyan, Li Feiru está embarazada. Estas palabras, impregnadas de maná, hicieron temblar a Anseyan, con sangre goteando por sus oídos. Litonya lo soltó, y Anseyan cayó de rodillas con un golpe sordo. El cultivador de I del 6º nivel celestial comenzó a vomitar de nuevo, llorando y riendo a la vez, dando tumbos por el suelo hasta quedar cubierto de sangre y suciedad. Litonya chasqueó los dedos, lanzando una fuerza que mató a Anseyu al instante. La cabeza agonizante cayó inerte antes de que una gran mancha de sangre rojiza fluyera de su cavidad nasal, salpicando el suelo. La sala cayó en un profundo silencio, la inquietante quietud acentuada por el viento otoñal, dejando a todos envueltos en una indescriptible sensación de asfixia. Capítulo 274. Felicitaciones de todos los clanes. Yu Xiaogi regresó a la prefectura de Milin a toda prisa. En cuanto cruzó la montaña, vio toda la zona llena de humo y sangre. Varios edificios se habían derrumbado, y el corazón le dio un vuelco al verlo. Él descendió y se quedó inmóvil, en estado de shock. Todo el mercado había quedado en ruinas, con miembros amputados esparcidos por doquier. Solo quedaban unas pocas llamas parpadeantes. El suelo estaba sembrado de cadáveres, apilados desordenadamente, con sangre semiseca brillando en la superficie. Por un instante, la mente de Yu Xiaogi se quedó en blanco, antes de estallar de dolor y rabia. Su corazón dolía mientras innumerables preguntas cruzaban por su mente. ¿Cómo logró Fei Guangbai atravesar la formación de guardia de la corte de Jade? ¿Cómo es posible? Esta pregunta rondó su mente solo un segundo antes de que un pensamiento más aterrador y desgarrador le asaltara la mente. Yu Xiaogi gritó conmocionado. «¡Hermano mayor!». Sin dudarlo, se elevó por los aires, volando hacia el gran palacio que estaba situado en el punto más alto. El magnífico palacio se había derrumbado casi por completo, con escombros esparcidos por todas partes. Yu Xiaogi aterrizó apresuradamente frente al salón y, antes de que pudiera abrir la puerta, su sentido espiritual del reino del establecimiento de la fundación ya le había mostrado un cadáver arrodillado en el suelo. «Gran hermano». Yu Xiaogi apoyó la mano en la puerta, dejando escapar un grito de dolor antes de destrozarla de un solo golpe. Trastabilló, se arrodilló ante Yu Xiaoou, con el corazón lleno de un profundo arrepentimiento y tristeza. Su rostro, habitualmente inexpresivo, ahora mostraba un sinfín de emociones. Esto. La destrucción de todo el mercado no fue nada comparada con el dolor que la muerte de Yu Xiaoou le causó a Yu Xiaogi. La sangre de Yu Xiaoou se había secado hacía tiempo, y el rostro del anciano aún conservaba una dulce sonrisa. Yu Xiaogi se quedó en blanco.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras apretaba los dientes y silbaba. Fei Guangbai. Li Tongya se dejó llevar por el viento, dejando a Li Xuanxuan a cargo de los asuntos y la organización de las tareas. El monte Yutin no poseía vastos campos espirituales, pero el monte Huazong era un tesoro valioso. Una vez establecida la gran formación, el problema de la escasez de venas espirituales de la familia Li para el cultivo se aliviaría considerablemente, incluso con algún excedente. An Seiyan y los demás regresaron al monte Huaqian con el viento. La sangre del monte Huazong se limpió de nuevo, recuperando su pintoresco estado. El viento otoñal soplaba suavemente mientras las hojas se mecían, irradiando una sensación de tranquilidad y armonía. Felicidades, compañero daoísta. Felicidades a tu estimada familia. Li Xuanxuan se apresuró a avanzar. El hombre que tenía delante era un anciano de cejas pobladas y rostro tosco, que sostenía un bastón. Su cultivo había alcanzado la cima del reino de cultivo y, a pesar de un atisbo de tristeza en su expresión, se esforzó por mantener una fachada de calma y alegría mientras extendía sus felicitaciones. Mayor Siding, es muy amable de su parte venir hasta aquí personalmente. Li Xuanxuan saludó con el puño en señal de ahuecamiento. Ante él se encontraba Din Siding, jefe de la familia Din en el oeste. Años atrás, al dividir el territorio de la familia Lu, se convirtieron en parte del lago Mirada de Luna. En aquel entonces, Li Tongya lo había recibido personalmente. Ahora, con Li Xuanxuan alcanzando el reino de cultivo y Li Tongya alcanzando el reino del establecimiento de la fundación, pero ausente en la montaña, la recepción de Li Xuanxuan fue una muestra de respeto. El avance del mayor Tongya hacia el reino del establecimiento de la fundación nos llena de admiración. He venido a presentarle un obsequio para celebrarlo. Nuestras familias han sido amigas durante más de una década, y deseo que nuestra amistad perdure para siempre, dijo Din Siding. Pero al decir estas palabras, su rostro palideció. Cuando visitó por primera vez a la familia Li, se encontraba en la cima del reino de cultivo y, mientras que Li Tongya apenas alcanzaba la quinta capa celestial. Ahora, Li Tongya había alcanzado el reino del establecimiento de la fundación, mientras que él permanecía en la cima del reino de cultivo y... Era imposible no sentir envidia, pero mantuvo una sonrisa cortés y habló con amabilidad, presentando una caja de jade. «Esto es demasiado», protestó Li Xuanxuan agitando las manos repetidamente, pero un rápido vistazo con su sentido espiritual reveló que contenía un objeto espiritual del reino de cultivo y, aunque no era excepcionalmente valioso, era un regalo suficiente. Tras varias negativas educadas, finalmente lo aceptó con amabilidad. Ahora que la familia Li había tomado el control tanto del monte Huazong como del monte Yutin, habían bloqueado por completo el acceso de la familia Din a las partes más profundas del lago Mira lunar. La fuerza de la familia Li era realmente formidable, y Din Siding no se atrevió a decir mucho, mostrando solo una actitud amistosa. La familia Din una vez tuvo dos cultivadores de alto nivel. Uno era Din Siding y el otro su hijo, quien había alcanzado el pico del reino de cultivo y a los 58 años, mostrando un buen potencial. Con el paso de los años, la familia Din había logrado formar un candidato prometedor para el reino del establecimiento de la fundación. Din Siding, naturalmente, estaba rebosante de alegría y había estado reuniendo objetos espirituales y tesoros para ayudarlo a abrirse paso, con la esperanza de formar un cultivador del reino del establecimiento de la fundación en medio de los conflictos entre las familias An, Li y Yu. La familia Din se mantuvo en silencio durante todos estos años, concentrando todos sus esfuerzos en ayudar al éxito de su heredero. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Su hijo llevaba muchos años recluido, pero no había habido ningún progreso. Hace unos meses, Din Siding finalmente irrumpió en el retiro, solo para encontrar un esqueleto y manchas de sangre seca. Din Siding estaba desconsolado y no podía armar un escándalo público. En cambio, enterró a su hijo mayor discretamente. Tras enterrar a su hijo, Din Siding se enteró de que la familia Li había avanzado hacia el norte, cortando por completo la ruta de escape de la familia Din. La familia Din se encontraba ahora atrapada entre las poderosas familias Li y Yuan, con un futuro sombrío por delante, lo que les impedía seguir adelante con otros planes. Reprimiendo su dolor, Din Siding se apresuró a presentar sus respetos. El rostro del anciano estaba pálido y fruncía el ceño con preocupación. Intercambió algunas palabras con Li Xuanxuan antes de oír una voz fuerte fuera de la formación. Yuan Yuan, de la familia Yuan, ha venido a visitar al mayor Tongya. Por favor, abre la puerta de la montaña.
La expresión del anciano rostro de Dinsiding cambió ligeramente, e inclinó aún más la cabeza, como si intentara hundirla en el pecho. La familia Din era vasalla de la familia Yuan, y encontrarse con ellos en esta situación no era nada bueno. Xuanzuan notó su difícil situación y dijo suavemente: «Sería mejor si esperas en el pasillo lateral». «Sí, claro», exclamó Dinsiding mientras se marchaba a toda prisa. Li Xuanzuan controló entonces la formación. Un hombre de aspecto honesto y sincero, con una túnica larga, descendió. Dio un paso al frente y ahuecó el puño, sonriendo amablemente al reconocer a Li Xuanzuan. «Eres el daoísta Xuanzuan. Puedes simplemente llamarme Xuanzuan». La familia Yuan era poderosa, por lo que Li Xuanzuan lo respetaba aún más. Además, parecía bastante mayor, así que le habló con cortesía. Yuan Uyuan sonrió y se presentó de nuevo. «Soy Yuan Uyuan de la llanura del bosque de hongos. Saludos, daoísta. Felicitaciones al mayor Tonya por establecer su base inmortal y alcanzar un gran avance en su cultivación». La noticia del logro de Li Tonya acababa de llegar a la familia Yuan, quienes enviaron a Yuan Uyuan a felicitarlos, demostrando así su buena voluntad. Li Xuanzuan, ahuecando el puño, respondió: «Mi segundo tío está de viaje de negocios, señor. Lamento que no lo haya visto. Le pido disculpas por las molestias ocasionadas». Yuan Uyuan agitó la mano repetidamente y sonrió. «No hay problema. Tengo una conexión especial con su estimada familia. Hace años, cuando el inmortal de la espada regresó a casa, aterrizó en la llanura del bosque de hongos, y lo escolté personalmente de regreso a Lijing. El tiempo ha pasado volando, y ahora el inmortal de la espada es reconocido en los 4 reinos, mientras que yo sigo siendo un cultivador y, cuando el inmortal de la espada alcance el reino de la mansión púrpura, podré presumir de esta historia ante todos». Las palabras de Yuan Uyuan pretendían ser halagadoras, pero hicieron que Li Xuanzuan sintiera una punzada de tristeza. Sin embargo, no pudo demostrarlo y simplemente se rió con él. Al ver que sus halagos surtían poco efecto, Yuan Uyuan palmeó su bolsa de brocado y sacó una caja de jade larga y plana. Nuestro antepasado recuerda la estrecha relación entre el inmortal de la espada y Yuan Tuan como discípulos de la misma secta, y me pidió específicamente que le presentara este obsequio de felicitación. Capítulo 275. El pilar del dragón enrollado. ¡Oh! Li Xuanzuan miró la caja de jade y notó la luz brillante que emanaba, lo que sugería que el objeto que contenía no era un objeto común. Se rió y dijo: «Mayor, es usted muy amable». «Ah». Yuan Uyuan abrió la cerradura de jade y levantó la tapa de la caja. Dentro yacía una brillante y fría hoja verde, de poco menos de 4 chi de longitud. La hoja era lisa y brillante, decorada con finos patrones escamosos que recorrían su superficie, emanando una luz gélida. Li Xuanzuan reconoció de inmediato que se trataba de una espada extraordinaria y dijo con voz ronca: «Esta es». Esta espada se llama Pilar del Dragón Enrollado, de 3 chi y 7 kun de longitud, forjada con piedra de lodo escarchado y complementada con sangre de dragón serpiente. Es un objeto de primer nivel entre los artefactos de arma del reino de cultivo y, explicó Yuan Uyuan mientras sostenía la caja con una mano y acercaba la espada. Esta espada perteneció a la familia Chen de la Puerta Linyu. Tras la desaparición de la Puerta Linyu, pasó a manos de un cultivador rebelde que posteriormente fue asesinado por nuestro antepasado, pasando así a manos de nuestra familia. Li Xuanzuan, aunque no era experto en esgrima, quedó cautivado por la espada. Yuan Uyuan continuó: «Nuestro antepasado escuchó que la espada del mayor Tonya apenas estaba en el reino de cultivo y, como nuestra familia no se especializa en esgrima, nos pareció una pena desperdiciar semejante tesoro. Así que nuestro antepasado me pidió que se la entregara en su nombre». Li Xuanzuan se negó repetidamente, expresando que no podía aceptar un regalo tan valioso, pues le resultaba difícil justificarlo. Sin embargo, Yuan Uyuan insistió con vehemencia, le acercó la caja de jade y dijo: «Mi hermana de clan administra sola el pico Qinsui, y nuestro antepasado teme que pueda ser oprimida. Esperamos que pueda contar con la reputación del inmortal de la espada para su protección». Al oír esto, Li Xuanzuan comprendió la intención del regalo y pensó: «Esta espada no se entrega por el bien de nuestra familia ni de mi segundo tío, sino exclusivamente por el bien de nuestro cuarto tío. La familia Yuan, tras haber dominado la llanura del bosque de hongos durante tantos años, tiene una sólida base. Invertir en un posible futuro clan inmortal de la mansión púrpura no les supone ningún problema». Al ver que Li Xuanzuan seguía indeciso,
Yuan Uyuan le puso la caja de jade en los brazos y le dijo con cariño: nuestro antepasado también se enteró del matrimonio entre las familias Li y Xiao. La familia Xiao y nuestra familia Yuan se han apoyado mutuamente durante años. Con su familia estableciéndose gradualmente en el lago, ganaremos otro aliado. Si las cosas van bien en el futuro, nuestras familias podrán fortalecer nuestros lazos y una comunicación más estrecha. Para prestigiosos clanes inmortales como las familias Yuan y Xiao, establecerse significaba más que simplemente dominar una zona. Significaba ser el más fuerte de la región, con el clan y la familia manteniendo fuertes vínculos. Li Xuanzhuan asintió, tomando nota de sus palabras. Li Xuanzhuan y Yuan Uyuan conversaron amablemente antes de sentarse en el patio a disfrutar del té. Li Xuanzhuan, repentinamente invadido por una duda, dudó un momento antes de preguntar. De joven, oí que la puerta Tang dorada invadió la llanura del bosque de hongos, causando muchas muertes, pero nunca supe de ninguna víctima entre su estimada familia. Ah, ese asunto. Yuan Uyuan hizo una pausa, como si estuviera considerando cómo explicarlo, antes de decir finalmente: nuestra familia Yuan sufrió pocas bajas. Los que murieron pertenecían a familias pequeñas y eran plebeyos. Tu clan debe estar al tanto de algunos secretos involucrados. Vine hoy aquí para hablar con franqueza. Yuan Uyuan tomó un sorbo de té y continuó. Cada año, nuestra familia Yuan planta una gran cantidad de hierbas espirituales y extrae minerales espirituales para la secta del Estanque Azul. La invasión fue una forma de que la secta del Estanque Azul y la puerta Tang dorada dividieran la sangre y el resentimiento. Matar a familias pequeñas y plebeyos era suficiente. No había necesidad de matar a esclavos diligentes como nosotros, ¿verdad? Con una sonrisa burlona, hizo un comentario autocrítico. La secta del Estanque Azul ha gobernado durante 500 años. Han dividido claramente qué clanes pequeños criarán personas, cuáles cultivarán hierbas, qué tribus serán controladas y donde los cultivadores demoníacos refinarán píldoras. En 500 años, solo la familia Xiao ha sido la excepción, quizás porque Qi Wei lo permitió intencionalmente. Nunca subestimes a esos pocos cultivadores del reino de la mansión púrpura en el pico del Estanque Azul. Después de 500 años, hasta los demonios más tontos se han vuelto extremadamente astutos. Li Xuanzhuan sintió un miedo silencioso en su corazón y le costaba hablar. Yuan Uyuan lo miró y sonrió. Mientras la secta del Estanque Azul se deleita en la mesa, nosotros somos solo pequeños sirvientes arrodillados en el suelo, disfrutando del espiritual del cielo y la tierra, y de la sangre y el sudor de la gente común. Para ser honestos, la expresión de Yuan Uyuan se volvió seria y su tono tenía un matiz de advertencia mientras hablaba. Este es también el sentir de nuestro antepasado. Tiene casi 300 años y ha presenciado muchas cosas. Ya que tu familia tiene un inmortal de la espada, ¿por qué no enviar más discípulos a la secta? El objetivo de tu familia debería ser asegurar un lugar al pie del Estanque Azul, no ser solo un objeto más en su pecera. Alcanzar el reino del establecimiento de la fundación es solo el primer paso. Li Xuanzhuan reflexionó por un momento antes de finalmente dejar escapar un profundo suspiro. Entiendo, mayor. Yuan Uyuan finalmente asintió lentamente mientras terminaba su té y dijo: eso es bueno. En el futuro, nuestra familia Yuan estará en el este, la familia Li en el oeste, y la familia Din, una rama nuestra de larga data, permanecerá intacta, al igual que la familia Xiao. Mojó el dedo en el té, trazó una línea sobre la mesa con naturalidad y se levantó. Ahuecó el puño y sonrió. La conversación de hoy ha sido muy agradable. Por favor, transmítale mis palabras al mayor Tonya. Debo visitar a la familia Xiao, así que me despido. Li Xuanzhuan se levantó rápidamente y lo escoltó fuera de la formación. Regresó al patio, sumido en sus pensamientos, solo para encontrar a alguien sentado allí en silencio. Vestía impecablemente y estaba sentado erguido, examinando con atención la reluciente espada del pilar del dragón enrollado sobre la mesa. Li Xuanzhuan hizo una reverencia respetuosa y saludó al hombre. Segundo tío. Li Tonya tarareó distraídamente en respuesta mientras seguía observando los finos patrones escamosos de la espada, recorriéndolos con los dedos. Un brillante y de espada blanco resplandecía en la hoja. Li Tonya asintió y comentó: de hecho es una buena espada. Li Xuanzhuan vio la expresión de Li Tonya y supuso que había escuchado toda su conversación con Yuan Uyuan. De pie, con el puño cerrado, vio a Li Tonya de evolucionador el pilar del dragón enrollado a la caja de jade. Li Xuanzhuan susurró: segundo tío,
El consejo de la familia Yuan es alinearnos con las diversas cumbres para mantener una presencia duradera al pie de la secta del estanque azul. Aunque no tengamos un maestro de cumbre en la secta, necesitamos algunos expertos que puedan hablar y escucharnos. Nuestra familia debe producir algo valioso para la secta del estanque azul para que no seamos manipulados fácilmente en ningún momento. Litonya respondió con un murmullo evasivo y dijo: oficialmente, Chehing todavía está en la frontera sur. Pocos, excepto aquellos en el reino de la mansión púrpura, saben lo contrario. En unos años, elijan a un discípulo medianamente calificado de la generación de 11 y Yue para enviarlo a la secta primero. Sí. Li Xuanxuan respondió rápidamente. Litonya bajó 2 pasos y se detuvo junto a la mesa donde había estado Yuan Uyuan. Observó la leve mancha de agua y dijo: Din Siding tenía buenas intenciones. Envíale algunos regalos de regreso cuando se vaya. Aunque nuestra familia no actuará en su contra, tampoco debemos acercarnos demasiado. En situaciones como estas, debemos evitar que otros sospechen. Litonya miró a Li Xuanxuan y negó con la cabeza. La familia Yuan es muy cautelosa. Temían que yo no estuviera al tanto de la situación, así que vinieron específicamente a recordárnoslo. Li Xuanxuan asintió y dijo: parece que la familia Yuan aún desconoce la situación en la frontera sur. Creen que el cuarto tío tiene el potencial de abrirse paso hacia el reino de la mansión púrpura y desconfían de nosotros. La familia Din controla el punto de entrada y actúa como barrera entre nuestras 3 familias. Me aseguraré de que no alteremos este equilibrio. Me alegra que lo sepas, asintió Litonya. Como cultivador del reino del establecimiento de la fundación, podía permanecer recluido durante años. Si estos asuntos no se gestionaban adecuadamente y se dejaban en manos de la generación más joven, podría generar enemigos por todas partes tras su surgimiento, lo cual sería desastroso. Siempre cauteloso, añadió un consejo más. La noticia de mi gran avance se difundirá. Dentro de unos años, cuando rindamos homenaje, nuestra familia Li será reconocida como un clan prestigioso. Según las implicaciones de la familia Yuan, la explotación de clanes prestigiosos por parte de la secta Estanque Azul probablemente sea más severa que la de clanes más pequeños. Aprovechen estos años sabiamente para medir los campos espirituales y asignar nuestra fuerza de trabajo adecuadamente. Entendido, respondió Li Xuanxuan, y añadió: hay un asunto que debo informarle al segundo tío. En la cima del monte Yutin hay un pozo de jade, perfectamente redondo como el sol y tan grande que se necesitan 9 personas para rodearlo. El agua del pozo es gélida, y varias armaduras de cobre están sumergidas en ella. Según Anseyan, así es como sus antepasados templaban las armaduras frías para reunir el y de la armadura de escarcha cortesana a lo largo de los siglos. Capítulo 276. Guardia de la corte de Jade. Li Xuanxuan hizo una pausa para que Litonya asimilara la buena noticia y luego continuó. Con este pozo de Jade, no hay necesidad de una construcción a gran escala. Aunque el segundo tío ha alcanzado el reino del establecimiento de la fundación, las raíces de nuestra familia son superficiales y tenemos muy pocos cultivadores y para proteger adecuadamente nuestro territorio. Podría distribuirse el guardián del camino de la corte para cultivar algunos cultivadores confiables. Buena sugerencia. Los ojos de Litonya se iluminaron al instante. El pozo de jade para refinar el y de la armadura de escarcha cortesana no era fácil de fabricar. Requería una extensa investigación y conocimiento de runas. Tener este pozo de jade en el monte Yutin le ahorraría un esfuerzo considerable. Tras reflexionar un momento, Litonya respondió: selecciona algunos discípulos leales con orificios espirituales y un trasfondo claro. Esta técnica puede ayudar a condensar rápidamente los 6 chakras y cultivar cultivadores de I. No la distribuyas a la ligera, o corremos el riesgo de perder el control. Li Xuanxuan asintió y dijo: planeo seleccionar a 6 individuos leales para que comiencen el entrenamiento, y serán asignados al patio de asuntos del clan para tareas de aplicación de la ley. Sin embargo, aún no he decidido el nombre de esta división. Tras décadas de autoridad, Li Xuanxuan comprendía con naturalidad tales complejidades. Sonrió y dio un paso al frente, ofreciendo un pincel y tinta con ambas manos. Litonya se rió entre dientes y tomó el pincel. Seguro que ya has pensado en un nombre. Solo estás esperando a que lo escriba. Tras un momento de reflexión, escribió 3 palabras con trazos decididos y explicó: he leído tanto la escritura del camino de la corte anciana como el guardián del camino de la corte. El fundamento del Dao del primero se llama general de la corte de Jade, mientras que el del segundo se llama guardia de la corte.
Llamemos los guardias de la corte de Jade. Mientras tanto, en el este del monte Yue, los rayos del sol matutino se alzaban suavemente desde el este, iluminando las numerosas cabañas con techo de paja y las cercas. La gente común acababa de despertar de sus sueños. Algunos se preparaban para cazar, otros para cultivar. En los últimos años, el monte Yue oriental había sido devastado por la guerra, con cadáveres esparcidos por la tierra. Los miembros de la familia Li, junto con Chamoli, se esforzaron por restablecer el orden, atrayendo a muchos orientales y aplicando sistemas y regulaciones similares para contener a funcionarios y nobles. Fue solo en los últimos años que la situación comenzó a mejorar. Un carruaje chirriante retumbaba por el camino embarrado, atrayendo la atención de los habitantes del monte Yue. Chamoli permanecía sentado con firmeza en el carruaje, con una cantante en cada pierna, ambas apoyadas contra su pecho. Acarició distraídamente los hombros de las mujeres, mientras sus pensamientos se perdían en la distancia. Dragón serpiente, un espectáculo grandioso. Aunque la familia Li controlaba por completo el monte Yue oriental, Chamoli, como cultivador de Yi, estaba al tanto de la perturbación de la noche anterior. Había visto la luz del este y presenciado el ascenso y descenso de los 2 hechizos con forma de serpiente, lo que lo inquietó bastante. ¿Podría ser una pelea con la familia An? Li Tongya es un espadachín en la cima del reino de cultivo y derrotar a An Seyan no debería ser un problema, siempre y cuando no involucre a la familia Yu. Chamoli sabía que tanto la familia Yu como la Li pertenecían a la secta, pero la familia Yu contaba con 2 cultivadores más en el reino del establecimiento de la fundación, lo que la hacía mucho más fuerte que la familia Li. Si luchaban, la familia Li podría no ser capaz de resistir. Si la familia Li cae, ¿cómo podré yo, el rey del monte Yue, estar a salvo? Incluso salvar mi vida sería difícil. Aunque oprimido por la familia Li, Chamoli vivía cómodamente. Su mayor esperanza era que la familia Li se debilitara, no que pereciera. Había oído hablar de las despiadadas acciones de la familia Yu, y si atacaban, Chamoli no tendría más remedio que empacar y convertirse en un cultivador rebelde. Chamoli. Chamoli. Mientras Chamoli estaba perdido en sus pensamientos dentro del vagón, la cortina se levantó de repente y un joven de cejas cortas y ojos entrecerrados subió. El rostro de Chamoli mostró brevemente disgusto, pero forzó una sonrisa y dijo: «Ah, es el hermano Tianrong. ¿Qué te trae por aquí?» La mirada persistente de Tianrong sobre las cantantes disgustó a Chamoli. Pero Tianrong se contuvo y desvió la mirada, diciendo: «Esta región del monte Yue es bastante aburrida, salvo por el entretenimiento que tienen aquí». Tianrong, hijo de Tianzhou, fue uno de los enviados al monte Yue. Como hijo despilfarrador, se sintió atraído por Chamoli. Al principio, Chamoli creyó haber establecido una conexión con la familia Tian. Lleno de alegría, trató a Tianrong con gran hospitalidad. Después de solo 3 días, Chamoli se dio cuenta de que Tianrong era un completo inútil, con un temperamento vil y un comportamiento igualmente pésimo. Las palabras que salieron de su boca fueron tan escandalosas que incluso Chamoli, un hombre de educación modesta del monte Yue, las encontró increíbles. Deseó poder echar a Tianrong del palacio. A pesar de la inutilidad de Tianrong, era el único hijo de Tianzhou, así que Chamoli no quería convertirlo en su enemigo. Intentó evitarlo yéndose en un carruaje, pero Tianrong, ajeno a todo, lo siguió hasta allí, dejando a Chamoli desconcertado. Chamoli solo pudo suspirar para sí mismo, escuchando las tonterías y vulgaridades de Tianrong, y pensó: «He oído que Tianzhou es bastante formidable, e incluso es un anciano de la familia Li. ¿Cómo pudo tener un hijo así? El mundo es realmente impredecible». Mientras Chamoli se quedaba dormido escuchando las tonterías de Tianrong, de repente sus oídos se animaron cuando oyó una voz fuerte afuera. Tian Songin rinde homenaje al gran rey. Se presentó la oportunidad de interrumpir por fin a Tianrong. Chamoli se enderezó de inmediato. Rebosante de alegría, cortó bruscamente a Tianrong. «Por favor, pase». Tian Songin, aunque no era tan destacado como los cultivadores de la familia principal, era considerado un individuo bastante talentoso entre los cultivadores externos de la familia Li. ¡Zas! La gruesa cortina se levantó, revelando la brillante luz del sol. Tian Songin, con su rostro erguido y su porte sereno, no tenía en alta estima a este bárbaro, pero aún así le mostró el debido respeto y lo saludó cortésmente. «Gran rey». De un vistazo rápido, vio a Tianrong, de aspecto furtivo, en un rincón. Tian Songin se quedó atónito al verlo,
y una oleada de ira ardiente lo invadió al exclamar: «¿Qué haces aquí?». Tianrong retrocedió rápidamente, permaneciendo en silencio. La expresión de Chamoli se tornó incómoda, y como lo despreciaba profundamente, no se molestó en inventarle una excusa. Al ver las expresiones en sus caras, Tianzongin comprendió de inmediato la situación y pensó enojado para sí mismo: «Le dije que no se acercara demasiado a Chamoli. Ha ignorado por completo mis palabras». El corazón de Tianzongin latía con furia, deseando poder abofetear a Tianrong hasta matarlo en ese mismo instante. Sin embargo, Tianrong era el único hijo de Tianzhou, quien no solo había sido un gran benefactor para Tianzongin, sino también el pilar de la familia Tian. Tianzongin no tuvo más remedio que reprimir su ira. Ahuecó el puño hacia Chamoli y dijo: «El jefe de familia te llama. Por favor, ven al monte Lijing para una audiencia». Chamoli se alarmó de inmediato y temblando preguntó: «¿Puedo preguntar, de qué se trata esto?». Tianzongin negó con la cabeza y respondió: «Solo una audiencia». Dicho esto, volvió a ahuecar el puño, agitó la manga y saltó del carruaje, alejándose. Cuanto más pensaba Tianzongin en ello, más furioso se ponía, pero su ira pronto se convirtió en miedo al pensar: «Mi error provocó que nuestro clan fuera enviado al oeste, pero puede que no sea algo malo. Sin embargo, este Tianrong nos meterá en problemas tarde o temprano». Tianzongin esperó un momento, pero Tianrong no salió. Escuchando atentamente, aún podía oír las quejas de Tianrong y las impacientes respuestas de Chamoli dentro del carruaje. La ira de Tianzongin estalló de nuevo y murmuró con dureza: «Este mocoso seguro que solo traerá desastres en el futuro». Capítulo 277. Una audiencia. Tianzongin se marchó con un gesto de la manga, pero el corazón de Chamoli estaba nublado por pensamientos oscuros y especulaciones descabelladas. Mientras tanto, Tianrong, ajeno a la situación, continuó con su incesante parloteo, lo que solo sirvió para aumentar aún más la ansiedad de Chamoli. Vació su mente y reflexionó: «¿Qué quiere decir Li Xuanxuan con esto? Me he ocupado de mis asuntos en el monte Yue año tras año, sin tocar los campos espirituales ni los objetos de la familia Li. Seguramente no tienen ningún problema conmigo. ¿Será esto una forma de intimidación?». Mientras Chamoli seguía absorto en sus pensamientos, el carruaje se detuvo de repente. Tianrong, sobresaltado, pensó que Tianzongin había regresado y enseguida guardó silencio. Sin embargo, entonces oyó la voz ronca de un anciano que gritaba: «Han llegado las órdenes de la familia principal. Gran rey, ¿cuánto más esperará? No pierda la hora». «Sumo chamán, por favor, pase», respondió Chamoli rápidamente. Entró un anciano de cabello blanco y rostro surcado de arrugas. A pesar de su aspecto envejecido, su mirada se mantuvo aguda y concentrada. Era el anciano chamán del monte Yue, Awisi, quien se había rendido a la familia Li años atrás. Ahora, en la cima del reino de la respiración embrionaria, era demasiado viejo para seguir avanzando. Chamoli miró a Tianrong. Awisi, con una ceja levantada, comprendió al instante. Lo agarró bruscamente como a un pollo y lo arrojó fuera del carruaje, ignorando las protestas incrédulas de Tianrong. Tianrong cayó al suelo con un golpe sordo y continuó maldiciendo obscenamente. Awisi frunció el ceño profundamente, se asomó y lo regañó. «Hasta tu padre tiene que tratarme con educación. ¿Por qué demonios gritas? ¿Cómo pudo Tianzhou crear un hijo tan inútil? Debería haberle sacado la culpa a su esposa y haberte disparado en el suelo para ahorrarnos todos estos problemas». Estas palabras no solo hicieron temblar de ira a Tianrong, sino que también hicieron que Chamoli abriera los ojos de par en par, sorprendido. Sin embargo, fingió no haber escuchado su último comentario. Awisi terminó su insulto escupiendo al suelo antes de darse la vuelta y decir: «Gran rey». Awisi era un antiguo sirviente de la familia Li. Había acompañado a Li Xianping en la invasión hacia el oeste, y Tianzhou era solo un soldado de baja categoría en aquel entonces, salvado por Awisi en varias ocasiones. Tianzhou siempre se había referido a él como hermano mayor, por lo que Awisi no escatimó piedad al reprender a Tianrong. Chamoli respondió apresuradamente: «Sí, alto chamán. Prepárate y vete». Las exigentes palabras de Awisi hicieron que Chamoli maldijera en silencio en su corazón, pero solo pudo asentir en señal de acuerdo. Al descender del carruaje, vio que todos los tributos y objetos ceremoniales ya estaban preparados. Incluso sin su orden, el tesoro nacional se había vaciado. Asintió torpemente antes de unirse a la procesión, murmurando entre dientes: «Maldita sea.
An Seyan es bastante perspicaz, dijo un joven. El joven vestido de negro, sentado con las piernas cruzadas, escuchaba las palabras de la persona que se encontraba debajo. Asintió y sonrió al decir. Con sigilo, instaló a los miembros restantes de la familia An en la ciudad de Lijin, difundiendo el antiguo juramento de ofrecer 2 montañas por todas partes. Con los años, ha progresado y aprendido mucho. Ahora que Li Xuanzuan dirigía la familia, Li Yuanjiao había sido enviado a supervisar el patio de asuntos del clan. Su temperamento feroz lo hacía idóneo para el puesto. De hecho, ha logrado un progreso significativo. El joven de abajo asintió. Su porte se parecía mucho al de Li Xuanling, y emanaba una gran firmeza. Era su hijo, Li Yuanjun, unos años menor que Li Yuanjiao. Li Yuanjun carecía de un orificio espiritual y siempre se había quedado en la montaña. Ahora que Li Yuanjun se había casado con una mujer con un orificio espiritual, ya no podía permanecer en la montaña. Se mudó, estableció su propia residencia y pasaba sus días leyendo, investigando asuntos del pasado y visitando ocasionalmente la residencia de Li Yuanjiao. Quizás debido a su falta de orificio espiritual y a su falta de cultivo, Li Yuanjun no poseía una presencia imponente. En cambio, poseía un aura apacible y gentil. Tras una pausa, continuó. El hijo mayor de Chamoli ha comenzado su cultivo. Nació de una mujer de nuestra rama familiar y ha estado aprendiendo las costumbres orientales desde niño. Le rogó a la familia que le diera el apellido Li y ahora se llama Li Jiman. Parece muy leal. Li Yuanjiao sonrió y asintió. La noticia era realmente grata. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja. Recibí un informe interno. La cueva con manantial espiritual en el monte Huaqian es rica en y espiritual. Pronto iré allí a cultivar en reclusión. No tenemos muchas oportunidades de hablar como hermanos, así que quiero charlar contigo antes de irme. Esa es una buena noticia, respondió Li Yuanjun con calidez y sonrió mientras continuaba. Qué lástima que la hermana Kingon haya ido al monte Huasonga hace unos días. Ahora que tú también te vas, me quedaré solo holgazaneando en la ciudad de Lijing. Li Yuanjiao negó con la cabeza y recordó. Oye, King Xiao y Yuanping solo tienen 4 o 5 años. Somos pocos en la generación de Yuan y Yin. Como Kingon también se recluirá pronto. Tendrás que vigilarlos cuando puedas. Li Yuanjun asintió y dijo. Iré al monte Yue en unos días para investigar algunos asuntos. Puedo llevar algunos juguetes para los 2 niños. Li Yuanjiao estaba a punto de hacerle más preguntas cuando alguien se acercó apresuradamente, interrumpiendo su conversación. Informe. Chamoli está aquí para verlo, mi señor. Chamoli. Parece que ha venido a presentar sus respetos y a tantearme. Déjalo entrar, instruyó Li Yuanjiao. Li Yuanjun, comprendiendo la situación, se preparó con tacto para irse, pero Li Yuanjiao frunció el ceño y lo detuvo. Puedes quedarte y escuchar. Somos familia. No hay nada que no puedas oír. Simplemente graba lo que Chamoli dice con sinceridad y sin reservas, dijo. Se rumorea que eres el principal partidario de Chamoli, así que necesito escuchar con atención. Juguetonamente antes de volver a sentarse. Bromeó Li Yuanjun, un hombre alto del monte Yue, se acercó desde abajo. Vestía de forma apropiada, como los orientales. Con una amplia sonrisa, gritó. Hermano Jiao, ¿cuánto tiempo ha pasado? Te he extrañado mucho, hermano, respondió Li Yuanjiao con una sonrisa. Al notar la mirada de Chamoli fija en Li Yuanjun, explicó. Este es el hermano Yuanjun, uno de los nuestros. Irá a tu territorio en unos días, así que, por favor, cuídalo bien. Ese sí, por supuesto, respondió Chamoli con cautela, completamente absorto, pues había venido directamente a ver a Li Yuanjiao y no esperaba encontrarse con nadie más. Dijo con cautela. ¿Por qué el jefe de familia me ha llamado con tanta prisa? Me siento muy ansioso e inquieto. Oh. Li Yuanjiao hizo un gesto con la mano y respondió. Lo has hecho muy bien estos años. Mis mayores quieren verte, y quizás incluso tu antepasado pueda conocerte personalmente. No es nada grave, así que relájate. Al oír esto, Chamoli respiró aliviado. Quería decir más, pero notó que Li Yuanjiao parecía bastante distraído. Al darse cuenta de que su repentina visita podría haber interrumpido una conversación, sonrió y dijo. Con su tranquilidad, me siento aliviado. La citación del jefe de familia es importante y no debe retrasarse. Subiré primero a la montaña y volveré a verlo cuando tenga tiempo. Luego se fue apresuradamente. Li Yuanjun vio partir a Chamoli y, tras reflexionar un momento, dijo, como tenemos a su hijo,
Lijiman, Chamoli prácticamente ha cumplido su propósito. Además, Lijiman podría ser incluso más leal que él. Sin embargo, los cultivadores sí tienen una vida de 200 años. Me pregunto cómo planea el clan lidiar con él. Li Yuanjiao dejó su taza y respondió: no hay prisa. La técnica de cultivo de Chamoli es excelente y su fuerza es decente. Cuando Lijiman alcance el reino de cultivo aún podremos usar a Chamoli como anciano invitado. Li Yuanjun asintió levemente, pero notó una expresión peculiar en el rostro de Li Yuanjiao. Continuó: la técnica del origen secreto del trueno púrpura es realmente extraordinaria. Alguna vez fue una técnica de grado 4. A pesar de absorber y sin refinar, Chamoli ha alcanzado la tercera capa celestial del reino de cultivo de en tan solo 4 años. Es realmente fascinante. Mientras charlaban en el patio, Chamoli subió apresuradamente la montaña, sin atreverse a volar directamente. Caminó un rato por el sendero de piedra antes de avistar el pequeño patio. 2 guardias del clan permanecían en silencio frente al patio. Chamoli, imponente, inclinó la cabeza al entrar y vio a un hombre de mediana edad, vestido de gris, de pie en la cima. El hombre de mediana edad, de hombros anchos, limpiaba cuidadosamente una espada con un trapo. La espada tenía intrincados patrones escamosos que reflejaban una luz fría. Chamoli la contempló aturdido un instante antes de arrodillarse con un golpe seco e inclinarse profundamente. Chamoli saluda al antepasado. Chamoli finalmente comprendió por qué los dragones serpiente habían volado por el cielo esa noche y por qué la familia le había armado tal alboroto. Con la frente firmemente apoyada en el suelo, no se atrevió a moverse, pensando conmocionado: el reino del establecimiento de la fundación. Él ha alcanzado el reino del establecimiento de la fundación. Litonya respondió con un suave murmullo antes de mirarlo, envainando lentamente su espada. Empezó con suavidad: Chamoli, ha pasado un tiempo. Parece que te has portado bien en el monte Yue, y también has progresado mucho en tu cultivo. Capítulo 278. Reunión con un viejo amigo. El caos causado por la familia Li se había calmado después de medio mes. El otoño se apoderó del lago, oscureciendo y enigmáticamente las aguas. Las orillas se cubrieron de hojas rojas y amarillas, y un frío creciente se apoderó de ellas. La familia Fei, tras obtener beneficios, se mantuvo en silencio en la costa norte. Jian Eqian, temiendo una emboscada y la venganza de Yu Xiaogi y Yu Yufeng, se abstuvo de aparecer en la costa este. La familia Yu se lamió las heridas en silencio, y por un momento reinó una calma inesperada. Salvo las ruinas del mercado de la familia Yu, que habían quedado en silencio, el ambiente era tranquilo. ¿Cómo van las cosas? Yu Mugao se sentó al frente del salón, con el rostro cansado y sombrío, pero su voz denotaba un sutil alivio. Apoyó una mano en la frente, mientras con la otra golpeaba ligeramente la mesa con un pincel. Una carta recién abierta yacía sobre el escritorio mientras se dirigía a la persona que tenía debajo. El anciano Xiaou ha muerto. Confiscamos las propiedades de los acusados de conspirar con el enemigo sin mayor oposición. Un leve rastro de dolor cruzó el rostro de Yu Mugao. Yu Xiaou lo había visto crecer. Yu Mugao esperaba que más de esos inútiles miembros murieran en el monte Lijing. Sin embargo, no esperaba que la familia Fei atravesara la formación de guardia de la corte de Jade, lo que provocó la pérdida de Yu Xiaou. La familia Yu ha perdido a muchos descendientes directos y cultivadores en el mercado, lo que ha causado una gran agitación tanto a nivel local como dentro del clan. Aprovechando la muerte de Yu Xiaou, quien había sido líder de la antigua familia, Yu Mugao tomó medidas decisivas contra sus tíos y hermanos, desmantelando el clan. Con estos parásitos desaparecidos, la familia Yu exhibió una vitalidad sin precedentes. En cierto modo, es mejor. Al menos ya no necesito convencer a papá para que abandone el mercado. Perder el mercado dejó a Yu Mugao con un alivio inesperado. Las palabras estanque azul en la carta eran sumamente llamativas, y pensó: el viejo antepasado probablemente no regresará, y mi padre se ha recluido de nuevo. La familia por fin está en mis manos, y sin esos idiotas, todo es mucho mejor. Anteriormente, los recursos de la familia habían ido a parar a manos de sus tíos y hermanos, y la mayor parte se destinaba a tributos y al sustento de Yu Yufeng. Ahora, con estas exigencias reducidas, Yu Mugao se encontraba gestionando las cosas con mucha facilidad. Dudaba que Yu Yufeng sobreviviera, pero no sentía mucha pena.
Si nos hubiéramos librado de esta gente 40 años antes, y si padre y el antepasado me hubieran escuchado en lugar de perder el tiempo con sacrificios de sangre y reuniones en el lago, no habríamos sufrido tantas pérdidas. Al observar a los jóvenes cultivadores que había promovido, Yu Mugao sintió una oleada de confianza. La familia Yu, antes poderosa, se había dividido, con los recursos agotados por Yu Yufeng. Yu Mugao no tuvo más remedio que doblegarse ante la autoridad. Ahora, aunque debilitada, la familia Yu le pertenecía solo a él. Después de 2 años de consolidación, mientras Muxian permanezca en el pico Yuanbu, puedo jugar con Li Xuanxuan y Fei Jie. Yu Mugao dejó la carta lentamente, con la mirada fija en las palabras escritas con un pincel mojado en tinta roja. La cálida luz del sol otoñal bañaba el papel, haciendo que las palabras rojas brillaran como sangre. El contenido de la carta decía: han pasado décadas sin regresar, y no he enviado ninguna carta. El maestro dijo una vez que el rey demonio de la frontera sur se deleita con la luz de la luna. Probablemente no se sienta cómodo. Mi hermano mayor viene al lago y me recluiré. El reino del establecimiento de la fundación está a mi alcance. Hermano Xuanfeng. Escuché que un miembro de alto rango de su estimada familia ha alcanzado recientemente el reino del establecimiento de la fundación. ¡Felicidades! Liu Changdie volaba tranquilamente por el aire, con la mirada fija en el brillo dorado del arco largo que Li Xuanfeng llevaba en la espalda. Al felicitarlo, sus ojos se iluminaron al pensar: ese arco debe ser de la Edad de Oro. En mi vida anterior, solo vi su aura dorada durante un ataque demoníaco mientras reforzaba la formación de la secta del estanque azul. Ahora, por fin puedo verlo de cerca. Li Xuanfeng se rió de buena gana y respondió: hermano Changdie, siempre está bien informado. Gracias. Liu Changdie observó el aura de Li Xuanfeng y notó que había alcanzado la 7ª capa celestial del reino de cultivo y sentía envidia al felicitarlo, diciendo: hermano Xuanfeng, aún no tienes 35 años, y ya has alcanzado la 7ª capa celestial del reino de cultivo y quizás puedas intentar alcanzar el reino del establecimiento de la fundación cuando tengas 40 o 50. Li Xuanfeng sonrió sin palabras mientras levantaba una ceja y respondía: hermano Changdie, tú también estás progresando bien, ya estás en la 6ª capa celestial del reino de cultivo y el reino del establecimiento de la fundación también está a tu alcance. Los dos intercambiaron cumplidos al ver el monte Huaqian a sus pies. Li Xuanfeng condujo a Liu Changdie al patio, donde fueron recibidos por un joven ágil y vestido con túnica negra que ahuecó el puño con respeto. Saludos, mayor. Los rasgos afilados del joven y sus ojos ligeramente estrechos exudaban un aire de ferocidad. Era Li Yuanjiao. Liu Changdie lo reconoció de inmediato y se tragó el hermano Jiao que casi se le escapó de los labios, encontrando la situación bastante incómoda. Li Xuanfeng los presentó rápidamente. Este es Li Yuanjiao, hijo de mi hermano mayor, Li Xuanxuan. Actualmente se encuentra cultivando en el monte Huaqian. Al ver al joven frente a él, Liu Changdie se sintió extraño. Sin embargo, él estaba encantado de ver a un viejo amigo. Sonrió rápidamente y dijo: por favor, no me llames mayor. Admiro el excelente comportamiento de Yuanjiao y quiero considerarnos iguales. Li Xuanfeng lo miró con extrañeza. Si bien consideraba a Liu Changdie un igual, Liu Changdie quería tratar a Li Yuanjiao como un igual, lo que naturalmente rompería la jerarquía generacional. Li Yuanjiao, recién llegado al monte Huaqian, estaba igualmente desconcertado e insistió repetidamente en que no era digno de tal estatus. Incapaz de negarse, Liu Changdie finalmente dijo: está bien cuando el hermano Xuanfeng está presente. En privado, Yuanjiao y yo podemos tratarnos como iguales. Li Xuanfeng asintió y le transmitió un mensaje a Li Yuanjiao usando su maná. Liu Changdie es bondadoso y experto en formaciones. Aunque puede ser excéntrico, es inofensivo. Déjalo tranquilo. Todos tomaron asiento mientras los sirvientes servían el té. Li Xuanfeng no perdió tiempo y preguntó directamente: Daoísta Changdie, si queremos establecer una formación en el monte Huaqian, ¿qué tipo de poder podemos esperar dadas las venas espirituales y el I espiritual locales? Además, ¿cuántas piedras espirituales se necesitarían? Liu Changdie asintió y respondió: hace años, cuando establecí la formación de luz profunda del rito del sol en el monte Lijing, también observé las venas espirituales del monte Huaqian. La montaña carece de varios puntos clave y es relativamente baja y estrecha.
Incluso el legendario Guan Waqian solo pudo establecer una formación capaz de resistir a un cultivador de I de alto nivel aquí. Sonrió con ironía y continuó. Una vez creí poder igualar la destreza de Guan Waqian. Pero ante el monte Waqian, ahora veo que sus habilidades en la formación superan con creces las mías. Mi mejor esfuerzo podría resistir la fuerza de un cultivador de I en etapa avanzada. Sin embargo, si se enfrentara al ataque de un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, la formación probablemente se derrumbaría en menos tiempo del que tarda en arder una varilla de incienso. Li Xuanfeng calculó la distancia del monte Lijing al monte Waqian y concluyó que el tiempo de una barra de incienso era más que suficiente. Es suficiente. Pero, ¿cuántas piedras espirituales se necesitarían?, preguntó. Liu Changdie vio la aprobación de Li Xuanfeng y asintió. Si su estimada familia no tiene banderas de formación de repuesto, necesitaremos una placa de formación. Con el legado de Guan Waqian como referencia, puedo preparar la formación con unas 50 o 60 piedras espirituales. Li Xuanfeng, que ya no era el joven inexperto de antaño, sabía que el precio era notablemente bajo. Frunció el ceño ligeramente y preguntó, ¿con 50 o 60 piedras espirituales, seguiría siendo rentable, hermano Changdie? Capítulo 279. Anciano invitado. Liu Changdie simplemente agitó su mano y se rió. Para ser sincero, esas 50 o 60 piedras espirituales serían solo el precio. No busco las piedras espirituales. Pero tengo una petición. Li Xuanfeng comprendió rápidamente lo que quería decir Liu Changdie y asintió con la cabeza. Hermano Changdie, siéntete libre de hablar. Si está dentro de las posibilidades de nuestra familia, no nos negaremos. Liu Changdie hizo una pausa para organizar sus pensamientos antes de hablar en voz baja. He dedicado muchos años al estudio de las formaciones. Cuanto más profundizo en los principios y patrones, más difíciles se vuelven. Adquirir una técnica de percepción duplicaría mi efectividad y me permitiría progresar aún más. Desafortunadamente, a pesar de años de búsqueda en esta región, los cultivadores inmortales guardan sus técnicas con celo. No he podido obtener una. Si su estimada familia posee dicha técnica y pudiera prestármela, no me importaría crear otra formación para usted después de completar esta formación Waqian de bloqueo terrestre. Liu Changdie sabía que la familia Li poseía una técnica de percepción llamada percepción del ojo espiritual. La había anhelado durante mucho tiempo en su vida anterior, pero nunca la había conseguido. Dado que ahora tenía una buena relación con la familia Li, pensó que era el momento adecuado para solicitarla. Oh. Li Xuanfeng arqueó una ceja, lo que inquietó un poco a Liu Changdie. Li Xuanfeng dejó su tazón de té y pensó en silencio. Será una coincidencia. Liu Changdie es un poco peculiar, pero ha mostrado bondad hacia nuestra familia. Sin conocer sus antecedentes, no nos atrevimos a invitarlo como anciano invitado cuando solo contábamos con unos pocos cultivadores de I. Incluso lo hablé hace poco con el hermano Xuan. Quizás deberíamos aprovechar esta oportunidad. Li Xuanfeng fingió vacilación a propósito, frunciendo el ceño. Ya veo. Resulta que nuestra familia tiene una técnica de percepción, pero nunca la hemos enseñado a forasteros, respondió lentamente. ¡Qué presuntuoso de mi parte!, exclamó Liu Changdie de inmediato, bajando la cabeza con decepción mientras se disculpaba. Li Xuanfeng no pudo contener la risa y se rió entre dientes mientras continuaba. Si el hermano Changdie está dispuesto a convertirse en el anciano invitado de nuestra familia, podemos prestárselo sin romper las reglas de la familia. ¿Hablas en serio?, preguntó Liu Changdie con entusiasmo, visiblemente rebosante de alegría. Siempre había demostrado buena voluntad hacia la familia Li, pero se había abstenido de solicitar convertirse en cultivador invitado por temor a que su excesivo entusiasmo se malinterpretara como motivos ocultos. Al ver a Li Xuanfeng asentir, sonrió y aplaudió con alegría. Es maravilloso. Maravilloso de verdad. Eufórico con la buena noticia, Liu Changdie se sintió revitalizado. En su vida anterior, nunca había sido una figura importante y pasó la mayor parte de su vida intentando humildemente abrirse camino, recibiendo a menudo regaños y órdenes. Ahora que estaba a punto de convertirse en anciano invitado de la familia Li, su voz adquirió un tono más ansioso cuando preguntó. Escuché que la familia principal ha trasladado la placa de formación del monte Yutin al monte Huasong. ¿Qué tan bien está funcionando? Iba a preguntarte sobre eso, dijo Li Xuanfeng mientras negaba con la cabeza y continuaba. La gran formación en el monte Yutin operaba en la etapa intermedia o tardía del reino de cultivo de I, pero en el monte Huasong,
Su poder se ha reducido a la etapa temprana del reino de cultivo de I. ¿Sabes por qué? La placa de formación no es efectiva en cualquier lugar. Si no me equivoco, la placa de formación del monte Yutin fue diseñada específicamente para coincidir con las venas espirituales de allí. Por lo tanto, simplemente moverla al monte Huazong reduciría naturalmente su poder, respondió Liu Changdie con naturalidad. Hizo un gesto con la mano y dijo con seguridad: iré al monte Huazong en unos días y ajustaré la placa de formación. Puedes contar conmigo. Li Xuanfeng le agradeció efusivamente. Tras una breve conversación y risas, Li Xuanfeng dijo: le informaré de esto al antepasado. En cuanto al asunto del monte Huaqian, puedes hablarlo con mi sobrino, Yuan Jiao, que suele estar allí. Liu Changdie y Li Yuanjiao reconocieron sus tareas. Tras la partida de Li Xuanfeng, Li Yuanjiao se volvió hacia Liu Changdie y le preguntó: Mayor, ¿qué tipo de materiales espirituales y cuánta mano de obra necesitará? Empezaré a prepararlos de inmediato. La boca de Liu Changdie se torció de vergüenza mientras decía torpemente: por favor, no me llames así. Escribiré los requisitos más tarde para que hagas los preparativos necesarios, hermano Yuanjiao. No me atrevo a ser descuidado. Chamoli empezó a sudar frío, agachó la cabeza y miró fijamente al suelo. Su mente era un caos y murmuraba algunas respuestas vagas. Litoña, que estaba sentado a la cabeza, lo miró y le ordenó: adelante. Chamoli se levantó rápidamente y dio 2 pasos hacia adelante. Litoña lo miró 2 veces y frunció el ceño levemente, pensando: aunque la técnica secreta del origen del trueno púrpura es realmente poderosa, también causa infertilidad. Chamoli se entrega al vino y a menudo se involucra en juergas nocturnas en su búsqueda de descendencia. Parece que también disfruta consumiendo diversos materiales espirituales en el monte Yue. Su vitalidad está menguando. Así sigue así, no durará ni 100 años. Al ver la tímida apariencia de Chamoli, Litoña pensó en lo diligente que había sido a lo largo de los años y le aconsejó: necesitas nutrir y conservar tu vitalidad. No te esfuerces demasiado. Chamoli asintió repetidamente, aunque Litoña no estaba seguro de si el hombre entendía bien sus palabras. Tras decir todo lo que pudo, Litoña pensó en los jóvenes de la familia y reflexionó: ahora que sé lo que le pasa a Chamoli, debería empezar a buscar hierbas y elixires espirituales para fortalecer la vitalidad de King Gon. Litoña siempre fue considerado con sus subordinados, priorizando a menudo a sus propios hijos antes que a los de sus hermanos. Lo recordó y dijo: tu hijo mayor ha comenzado a cultivar. Subió a la montaña y le rogó a Xuanzhuan que le concediera el apellido Li. Demuestra un gran potencial. Cuando alcance el reino de cultivo Yi, deberías abdicar y concentrarte en tu cultivo en las montañas. Las palabras de Litoña no dejaban lugar a negociación. Sin embargo, Chamoli no sentía resentimiento ni disgusto. Al contrario, se sentía ligeramente conmovido y agradecido. La brecha entre el reino del establecimiento de la fundación y el reino del cultivo de Li era inmensa, y la cortesía de Litoña ya era una muestra de gran generosidad. En el pasado, los altos chamanes del monte Gu consideraban a los cultivadores y simplemente como fuentes de alimento. Los habitantes del monte Yue habían aprendido desde hacía tiempo la necesidad de la sumisión, y Chamoli no era la excepción. Gracias, ancestro, exclamó repetidamente. Litoña sonrió al ver su obediencia y sumisión y dijo: lamento que, como gobernante del monte Yue, tengas que sentarte en una pequeña cámara para cultivar cuando llegue ese momento. No albergo tales pensamientos, exclamó Chamoli, quien había gobernado el monte Yue durante 4 o 5 años. Sabiendo que era el momento de demostrar su lealtad, se arrodilló con un golpe seco. Con voz temblorosa, declaró: si no fuera por la familia principal, hace mucho tiempo que habría perecido en algún rincón olvidado del monte Yue. Ahora, he alcanzado el reino del cultivo de Li y gobierno el monte Yue. ¿Qué más podría desear? No me importa que mi hijo herede el trono. Eso me permitirá dedicarme a mi cultivo y disfrutar del Li espiritual de las montañas inmortales. Por esto, estoy eternamente agradecido. Al escuchar esto, Litoña asintió con satisfacción, aunque su mirada permaneció en la espada en sus manos. Bien, has crecido. Quédate en la montaña unos meses. Dentro de unos meses, la familia tendrá que atrapar a algunos demonios. Tú vendrás y contribuirás, dijo Litoña simplemente. Lo entiendo, respondió Chamoli rápidamente. Puedes irte, dijo Litoña mientras despedía a Chamoli. Solo entonces Chamoli abandonó lentamente el patio,
con la espalda empapada en sudor. Descendió de la montaña aturdido, con la mente aún fija en la espada reluciente. Le llevó mucho tiempo recuperar la compostura. Murmuró para sí mismo. La familia Li ahora tiene un cultivador del reino del establecimiento de la fundación. Excelentes noticias. Puedo sentirme tranquilo, y la familia principal no temerá mi rebelión. Ya no tengo que preocuparme por ser descartado después de usarlo. Mientras Chamoli caminaba por el camino de piedra, los rostros de los miembros de la familia Li pasaron por su mente, desde Li Xianping y Li Tongya hasta Li Xuanfeng y Li Xuanling, luego desde Li Xuanzuan y Li Yuanxiu hasta Li Yuanjiao y Li Qinggong. Se sentía al mismo tiempo afortunado y contemplativo. Hace años, unirme a la familia principal fue una decisión repentina. Sin embargo, me puso en este gran barco. Esa sola decisión podría haberme convertido en esclavo de otro, abandonado como un cadáver en el bosque, o haberme elevado a gobernante de un estado, surcando los cielos como cultivador de I. Un sinfín de dificultades e innumerables estrategias palidecen en comparación con ese momento crucial. El ascenso y la caída del destino en este mundo son completamente absurdos. Con poco más de 40 años, Chamoli había experimentado más altibajos que la mayoría de la gente en 10 vidas. Mientras caminaba por el sendero de la montaña, sus pasos se hacían cada vez más ligeros, sintiendo que se le quitaba un inmenso peso de encima. Capítulo 280. Cambios en el norte. Li Tongya observó cómo Chamoli se retiraba respetuosamente. Tras leer un rato la ficha de Jade, oyó pasos que se acercaban mientras Li Xuanzuan entraba apresuradamente al patio. «Segundo tío, ¿me llamaste?» «Sí», respondió Li Tongya, dejando el trozo de Jade antes de continuar. «Te pedí que reunieras información sobre los cultivadores demoníacos del cercano reino del establecimiento de la fundación. ¿Cómo va?» Tras tratar con la familia An, Li Tongya se proponía encontrar algunos talismanes y para la generación Yuan y Yin. Una vez resueltos estos asuntos, planeaba cultivar en reclusión. Había preguntado al zorro de las montañas sobre el asunto hacía unos días, pero el monte Dalí era territorio demoníaco. Incluso los demonios de la etapa inicial del reino del establecimiento de la fundación eran bien conocidos en la guarida demoníaca, respaldados por demonios de la etapa final o cumbre del reino del establecimiento de la fundación. Sería completamente diferente si uno de ellos fuera asesinado por un discípulo de las 3 sectas y las 7 puertas. Sin embargo, la familia Li era simplemente un clan. Matar a un demonio podría traerles problemas de la noche a la mañana, especialmente si éste era descendiente de una criatura del reino de la mansión púrpura, ya que incluso los discípulos comunes de las sectas inmortales debían tratarlo con respeto. Li Tongya le había pedido a Li Xuanzuan que enviara personal a investigar, y ya había pasado algún tiempo, así que lo llamó para una investigación de seguimiento. El sur del monte Dalí y la prefectura oriental de Lixia parecían desesperanzados, por lo que esperaba que hubiera oportunidades en los territorios de la Puerta Dorada Tanga al norte o la secta Pluma Dorada al oeste. Li Xuanzuan ahuecó el puño y respondió: «He descubierto algunos hallazgos. Al oeste del lago Mirada de Luna se encuentra el territorio de la secta Pluma Dorada, separado por un pequeño desierto y varias familias menores. No se han reportado demonios allí. Ir más al oeste sería demasiado lejos e inconveniente. En cuanto al territorio de la Puerta Dorada Tang en el norte». Li Xuanzuan hizo una pausa, bajando la voz y continuó: «Actualmente es un caos. Los demonios campan a sus anchas mientras los clanes prestigiosos intentan anexionarse entre sí. Creo que hay demonios del reino del establecimiento de la fundación que deben ser capturados allí. Ya he enviado más personal para investigar más a fondo». «Oh». Li Tongya, intrigado por la situación en la Puerta Dorada Tang, preguntó: «¿Has descubierto la causa?» Li Xuanzuan asintió y respondió: «Hace más de 10 años, el antepasado de la Puerta Tang Dorada en el reino de la Mansión Púrpura falleció, lo que debilitó considerablemente su fuerza. Tuvieron que depender del apoyo de la secta del Estanque Azul. Tras unos años de estabilidad, el último cultivador del reino de la Mansión Púrpura desapareció, y muchos cultivadores del reino del establecimiento de la fundación dentro de la secta también desaparecieron misteriosamente. Ni siquiera pudieron reprimir a las familias y demonios bajo su control, y esto se agravó aún más tras la muerte de Qi Wei. Incluso corren rumores de la aparición de cultivadores demoníacos». Li Tongya permaneció en silencio, reflexionando por un momento antes de preguntar: «¿Cómo han respondido las otras sectas?» Li Xuanzuan negó con la cabeza y respondió: «Tenemos poca información. Solo sabemos que la secta del Estanque Azul hizo la vista gorda y no envió a nadie.
En cuanto a las demás sectas, no tenemos mucha información. Litonya dio un sorbo a su té y dijo en voz baja: a juzgar por el estado de la Puerta Dorada Tang, es probable que las demás sectas tampoco hayan tomado medidas significativas. El cultivador del reino de la mansión púrpura de la Puerta Dorada Tang probablemente no esté muerto. En la ceremonia del mayor Xiao Shuting, escuché que el estado Gansu, donde se encuentra la Puerta Dorada Tang, está ahora repleto de budistas, y muchas grandes potencias están en conflicto. La Puerta Dorada Tang podría estar atrapada en este caos. Li Xuanzhuan asintió y suspiró. Sin nadie en la secta, la información escasea. Nosotros, la generación anterior, aún tenemos que confiar en las generaciones de Once y Yue para probar suerte. Li Xuanzhuan no tenía ninguna objeción seria a enviar a la generación más joven a la secta Estanque Azul, pero Litonya se sentía incómodo. Sin embargo, dado que la incorporación de sus discípulos a la secta Estanque Azul era muy beneficiosa para la familia, no tuvo más remedio que aceptarla. Para cambiar de tema, miró a Li Xuanzhuan y le ordenó: sigue investigando y, si es necesario, escribe una carta a la familia Fei. Fei Guangbai está en la costa norte, cerca de la Puerta Dorada Tang, y su familia solía estar asociada con ella. Podría tener información. Entendido, reconoció Li Xuanzhuan. Llamaron 2 veces a la puerta, y Li Xuanfeng entró rápidamente con un arco dorado a la espalda. Ahuecó el puño y dijo: segundo tío, Liu Changdi ha llegado al monte Huaqian para preparar la formación. Costará 58 piedras espirituales. Al ver la confusión en el rostro de Litonya, Li Xuanfeng continuó: ya lo he hablado con el hermano Xuan. Liu Changdi es muy hábil en técnicas de formación, y sería ideal que se uniera a la familia. Ya lo he tanteado, y Liu Changdi desea convertirse en el anciano invitado de nuestra familia a cambio de una técnica de percepción como pago por establecer la formación. Litonya apretó la mano contra la mesa, reflexionando un momento. Dudaba un poco, pero no podía culpar a la generación más joven por tomar sus propias decisiones. Les dio una salida. Liu Changdi tiene muchos secretos. Es difícil saber si son buenos o malos. Sin embargo, su habilidad con las formaciones es realmente impresionante. Aún lo necesitamos para preparar la gran formación. Li Xuanfeng hizo una pequeña pausa y respondió lentamente: es solo una posición nominal. Debería ser inofensiva. Litonya, cauteloso por naturaleza, se mostró reacio a correr tal riesgo. Dudó un momento y luego reveló información confidencial, negando con la cabeza: está bien. Siempre que preste el juramento espiritual del paisaje profundo y no la revele, podemos prestarle nuestra técnica de percepción. En cuanto a nombrarlo anciano invitado, he hablado de este hombre con Xiao Zhongling. Según él, Liu Changdi parece tener habilidades de adivinación, a menudo prediciendo oportunidades y obteniendo ventajas. Parece saber mucho sobre diversas fortunas, lo que lo hace bastante inusual. Este hombre es tan misterioso que incluso el ancestro Shuting lo vigila. Aunque Liu Changdi cree que sus acciones son discretas, era bastante visible incluso cuando era un cultivador menor del reino de la respiración embrionaria. Su excepcional talento en las formaciones y sus frecuentes viajes lo hicieron destacar. Es imposible que escape a la mirada de alguien tan astuto como Xiao Shuting. Además, Liu Changdi también está involucrado en muchos sucesos extraños y podría causar problemas. No es el momento adecuado para incorporarlo a la familia. Al enterarse de que Liu Changdi era tan peligroso e incluso había llamado la atención del cultivador del reino de la mansión púrpura de la familia Xiao, los 2 jóvenes sintieron una punzada de arrepentimiento. Li Xuanzhuan se quedó atónito, mientras que Li Xuanfeng arqueó una ceja. Al final, Li Xuanzhuan suspiró profundamente y dijo: gracias por el consejo, segundo tío. Casi he causado problemas con mi presuntuosa decisión. Eso es una exageración. Litonya agitó la mano con desdén. Una expresión incómoda cruzó la cara de Li Xuanfeng cuando comentó: pero, ya he aceptado su petición y no sé cómo negarme ahora. Li Xuanfeng, que no tenía tanta experiencia en el manejo de asuntos familiares como Li Xuanzhuan, había forjado una amistad con Liu Changdi y se sentía incómodo por rechazarlo directamente. Litonya, sonriendo, negó con la cabeza y respondió con tono tranquilizador: entrégale la técnica de percepción, sé generoso y cortés, y dile que puede practicarla. En cuanto a convertirme en anciano invitado, dile que estoy en reclusión y no puedo responderte en este momento, pero has decidido dejar que practique la técnica primero. Te lo agradecerá y no tendrá quejas. Li Xuanfeng asintió, comprensivo,
Y Li Xuanxuan, acariciándose la barba, también asintió con una sonrisa. Todos dicen que el segundo tío es sereno y reservado, pero a menudo pasan por alto tu astucia, firme pero decidida, un talento fuera de lo común, elogió. Li Tongya chasqueó la lengua y agitó la mano, riéndose. Deja de halagarme, me incomoda. Ve y haz tu trabajo. La regañó en tono burlón. Los dos hermanos rieron de buena gana y se despidieron respetuosamente. El último punto de formación. Gracias a los restos de la antigua formación Huaqian, bloqueada por la tierra, la gran formación en el monte Huaqian se construyó rápidamente. De no haber sido por la muerte de Guan Tianzhou, el último huérfano de la familia Guan en la prefectura de Lixia, la formación podría haberse completado aún más rápido. Liu Changdie, quien dirigía a un grupo de cultivadores del reino de la respiración embrionaria para tallar el diagrama de formación, parecía bastante satisfecho consigo mismo. Estaba entusiasmado ante la perspectiva de adquirir pronto la percepción del ojo espiritual, una habilidad que podría mejorar significativamente sus habilidades de formación. Suspiró para sus adentros con alegría, pensando: «Ah, qué vida. En mi vida anterior, me escondía y vagaba constantemente, adquiriendo buenas técnicas de cultivo del reino de la respiración embrionaria demasiado tarde porque ya cultivaba con diversos y sin refinar. Recuerdo lo perdido e insatisfecho que estaba en esa vida. Apenas vivía. Ahora, gracias a los métodos de cultivo y las experiencias de su vida anterior, había mejorado significativamente sus cualidades. Aunque no pudo obtener grandes oportunidades, logró obtener abundantes recursos de cultivo ayudando a otros con diagramas de formación. Naturalmente, su progreso fue rápido y estaba bastante satisfecho con su estado actual.